Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradecemos la puntualidad de cada uno de ustedes. Agradecemos la convocatoria del día de hoy por la parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo. El día de hoy tenemos la oportunidad de estar aquí con nuestra colega Patricia Insunza y con el licenciado Enrique Gómez, quienes son parte estratégica de Comcesur para todo el tema relacionado a la parte de FDA, etiquetado y las regulaciones hacia Estados Unidos. El día de hoy vamos a tener este pequeño espacio, este pequeño webinar relacionado a los requerimientos de registro y etiquetado para FDA con destino hacia Estados Unidos. El día de hoy también se encuentra con nosotros parte del equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo. Está con nosotros la licenciada Lucy Ramos y en un momento más estará con nosotros también la Secretaria de Desarrollo Económico, la licenciada Carla Almanza. Bien, aprovecho para poder presentar y poder platicar un poco relacionado a la experiencia de Patricia Insunza y de Enrique Gómez. Ellos son especialistas en esta parte de comercio exterior, principalmente con la exportación de agroalimentos con destino hacia Estados Unidos. Patricia Insunza es socia fundadora en Hangar Consulting Group, es licenciada en Comercio Internacional por la Universidad ITESO de Guadalajara y especializada en marketing por la Universidad Panamericana de Guadalajara. Patricia Insunza tiene más de 10 años de experiencia en exportaciones de alimentos, bebidas alcohólicas y cosméticos para Estados Unidos. Actualmente es jefa y representante de la sección especializada de comercio exterior en la Cámara de Comercio de Guadalajara y está avalada por la HACCP Alliance y la FSPCA para la implementación de sistemas de inocuidad y seguridad alimentaria. Por otra parte, también se encuentra con nosotros el licenciado Enrique Gómez. Enrique Gómez es socio fundador en Hangar Consulting Group, es un consultor disruptivo, amante del pensamiento estratégico con más de 12 años de experiencia en la industria de alimentos y con más de 8 años de experiencia en el tema de consultoría. La experiencia en producción de materias, en producción primaria, plantas, transformación de alimentos, alta dirección, promoción y desarrollo comercial en Acerca Zagarpa y actualmente es jefe de la sección especializada de agronegocios de la Canaco Guadalajara. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales, una maestría en Administración de Empresas por la UDG, tiene un diplomado en Análisis Financiero por la UP, es Black Belt en Lean Six Sigma, consultor para la producción orgánica, normativa nacional y de exportación, sistemas de inocuidad, FDA 051, 251, HACCP Alliance y la FSBP. Contamos con suficientes herramientas para conseguir tus objetivos planteados y despegar tu proyecto. Bueno, sin más por el momento, agradezco este espacio. Le cedo la palabra a la secretaria Carla Almanza. No sé si ya se encuentra con nosotros. Bueno, hola Lucy. Hola, buenas tardes a todos. La secretaria se nos va a estar incorporando en un ratito. Si quieres, mientras comenzamos, antes que nada, pues darle las gracias a Comcesur por esta colaboración, también a nuestra ponente del día de hoy, Patricia Insunza, y a todos los productores quintanarroenses que ya vi por aquí, con los que hemos estado trabajando muy de la mano para fomentar el comercio exterior y la proveeduría exportable de nuestro estado. Entonces, si gustan, comenzamos en lo que se nos incorpora la secretaria Carla. Claro que sí, pues muchísimas gracias a todos. Tenemos empresas principalmente del estado de Quintana Roo, pero veo algunos participantes también de la parte de Sonora, tenemos algunas personas de Coahuila, de Tijuana, entonces tenemos un grupo bastante nutrido. Esperemos que esta información pues pueda ser de su ayuda, que principalmente puedan entender el objetivo de lo que tenemos planteado el día de hoy, que es conocer
estas regulaciones y estos requerimientos que tenemos por parte de Estados Unidos para la exportación de alimentos principalmente. Entonces, sin más por el momento, pues Patti, te damos la bienvenida, agradecemos el espacio como siempre. Como lo comenté hace un momento, Patricia Insunza y Enrique Gómez, a través de su colaboración con Angar Consulting Group, pues son aliados estratégicos para Comcesur en toda esta parte. Entonces, pues bienvenida, Patti, y gracias por el tiempo y también igual, pues, por la premura para poder llevar a cabo este webinar. No te preocupes, Ángel. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por asistir. Muy buen turnout estoy viendo aquí. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos comenzando. Ahorita, sin ningún problema, me interrumpen cuando llegue la secretaria y vamos, ya sabes tú, Ángel, que nos gusta hacer esto bastante dinámico, ¿no? Mucho gusto a todos. Como ya Ángel les comunicó, soy la licenciada Patricia Insunza. También les presento a mi socio Enrique Gómez, el maestro Enrique Gómez, que también, bueno, tenemos ahí esta sociedad en conjunto de Angar Consulting Group. Nosotros somos especialistas en que ustedes conozcan qué es lo que se requiere para exportar alimentos a Estados Unidos, alimentos, suplementos y cosméticos, ¿ok? Cualquier cosa que necesiten saber, se pueden acercar con nosotros. El día de hoy, bueno, me habla Ángel y me dice, oye, estamos hablando con la Secretaría de Desarrollo de Quintana Roo, hay muchísimas empresas que quieren mandar sus productos a Estados Unidos, incluso algunas que ya tienen bastantes prospectos y como sabemos, pues bueno, México es uno de los principales aliados con este país del norte para el intercambio comercial, ¿no? Yo creo que una de las misiones que tenemos en conjunto con Comcesur y también con la Secretaría de Desarrollo Económico, no solamente de Quintana Roo, sino también ya de varios estados, incluyendo Guadalajara, es poderles a ustedes enseñar, mostrar qué es lo que necesitan para exportar a Estados Unidos. Normalmente siempre nos pasa que empezamos y decimos, bueno, tengo un prospecto, fui a una expo, etcétera, etcétera. Tratamos de hacer llegar nuestros productos al extranjero y luego nos desanimamos precisamente porque empezamos a tener muchos costos ocultos, nos paran en la aduana, nos regresan el producto y bueno, se convierte eso en una mala experiencia y ¿qué decimos? Exportar es súper difícil. El día de hoy queremos que entiendan antes, ¿sale? Antes de llegar a todo esto y de llegar a tener estos errorcitos, de llegar a tener estas complicaciones, que entiendan qué es lo que nos va a requerir la principal autoridad en Estados Unidos, que es la FDA, la temida FDA, que todos hablamos, ¿no? Les comento antes de iniciar con esta ponencia que no se esperen a que yo mencione un tema. Por aquí está mi socio Enrique, está también el colaborador Eduardo y nuestra colaboradora Miriam, que son nuestros expertos dentro de la empresa, que les pueden estar haciendo, por allá están levantando la mano, les pueden estar resolviendo cualquier pregunta que ustedes tengan, ¿ok? Entonces, no se me pongan nerviosos, no se me pongan tímidos, ahí estén preguntando y les van a estar contestando una por una, ¿ok? Yo después de esto voy a tratar de leer alguna que me parezca interesante para que la escuchen todos por ahí. Pues bueno, vamos a empezar hablando por FDA y después vamos a empezar, le voy a hacer la palabra a mi socio Enrique que les va a platicar del etiquetado de los productos, ¿ok? Entonces, pues bueno, me voy a saltar esta parte porque Ángel ya nos hizo el favor de presentarnos, ¿no? Quiero comenzar con qué es FDA, ¿no? Muchas veces nos dicen, oye, es que ¿por qué FDA es la COFEPRIS, no es la COFEPRIS, etcétera? Parecido, sí, sí puede decirse que FDA es la homóloga, como decir en México COFEPRIS, pero bueno, esta es la agencia, o sea, que pertenece al Departamento de Salud y de Servicios Humanos y que consiste en 4 direcciones que supervisan los productos médicos y tabaco, alimentos y medicina veterinaria, que es donde vamos a entrar nosotros, operaciones y políticas regulatorias globales y de operaciones de la comercialización de todos estos alimentos y de todos estos productos que les acabamos de mencionar, ¿no? Las responsabilidades de la FDA están estrechamente relacionadas con la de otras agencias gubernamentales. Por ejemplo, la USDA, que en México su homólogo sería algo así como la Secretaría de Agricultura, ¿no? SAGARPA, ¿va? Entonces, ¿quién es la que regula todo este tipo de productos y que está siempre en constante, ahora sí que comunicación con todas las demás dependencias que involucren este tipo de alimentos, ¿no? ¿De qué es responsable FDA y por qué nos gusta decir esto? Para que entendamos, luego decimos como mexicanos,
Es que me piden muchas cosas, es que cada vez la exportación es más difícil, es que cada vez tengo que asegurarme o tengo que gastar en más cosas. Bueno, esto es por lo que les vamos a mencionar, ¿no? Necesitamos entender que la FDA es responsable de proteger la salud pública, ¿sí? Asegurando que los alimentos, excepto la carne de ganado y las aves de corral, que eso las checa el Departamento de Agricultura, sean seguros, ¿ok? Es decir, que no van a enfermar a nadie, que van a ser inocuos. Garantizar que los medicamentos humanos y veterinarios, y así como las vacunas, también sean seguros, que los cosméticos y los suplementos sean seguros. En esta parte también viene mucho estas declaraciones que vamos a hacer en las etiquetas que queremos que en México, que de estos productos milagrosos, bueno, en Estados Unidos no están permitidos, ¿ok? Regular los productos del tabaco y promover la salud pública, ayudando a acelerar las innovaciones de dichos productos, ¿ok? Entonces, dicho esto, ya vamos a entrar en materia de uno de los registros principales que nos van a pedir. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado, ya tienes tu número FDA, ya tienes tu permiso FDA, que ahorita vamos a hablar de eso en las siguientes diapositivas, ya estás aprobado por la FDA, pásame tu número de FDA, ya sea que se los haya pedido el agente aduanal, se los haya pedido el cliente que al final de cuentas va a ser el importador. Pues bien, ¿por qué se requiere esto? La FDA les dice a todas estas empresas que están tratando de comercializar, ojo, comercializar, esto incluye a dos, los extranjeros y los que producen y comercializan dentro del país, ¿ok? Entonces, FDA dice, a través de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria, la mentada FISMA o la famosa FISMA, ¿ok? Exige que las instalaciones dedicadas a la fabricación, mucho ojo con estas palabritas, fabricación, procesamiento, es decir, a lo mejor no lo fabrico, pero lo etiqueto, ¿sí? Pero lo envaso, pero compro granel y acá lo convierto en otro producto. El envasado y mantener alimentos, es decir, esto incluye el almacenamiento, ¿va? Para el consumo de los Estados Unidos tienen que hacer lo siguiente: registrar tus instalaciones, ¿va? Ahorita vamos a hablar de lo que les decía, si es un permiso o es un registro. Tenemos que estar registrados. Notifiquemos a FDA con anticipación cada que vamos a mandar. Esto es a través del prior notice, ¿sí? Por eso está entre paréntesis. No se preocupen, esto no lo hacen ustedes, normalmente lo hacen los agentes aduanales, pero todo está ligado con su registro de instalaciones, ¿ok? Y enviar información de registro adicional a la FDA, incluida una garantía de que no, más bien, estamos dispuestos y ellos podrán venir a inspeccionar. Ahorita a lo mejor por ahí nos van a hacer la siguiente pregunta de, oye, ¿qué tanto viene FDA? ¿Sí puede venir FDA? Bueno, sí viene FDA, muy poco. En algunos webinars pasados decíamos, oye, bien FDA, ¿saben qué? A ninguno de nuestros clientes, por lo menos en mis 10 años de experiencia, han venido a revisarlos. ¿Por qué? Porque tampoco tienen la infraestructura y mucho menos después de la pandemia para ir a los países extranjeros. Sin embargo, ya estos últimos meses y sobre todo el año pasado sí nos ha tocado que llegaron notificaciones para algunos clientes de que los iba a venir a inspeccionar FDA, ¿ok? Entonces, al momento de ustedes registrar sus instalaciones, van a estar sujetos a que FDA pueda venir a revisarlos. Ahorita vamos a hablar de qué puede venir a revisarlos, ¿ok? Ahora, bien importante esta pregunta. ¿Es un permiso o es un registro? Tengamos bien en claro que el numerito de nuestro registro es 100% obligatorio para exportar. También los importadores que se encuentren dentro de estas industrias y que dijimos de estas actividades de fabricación, procesamiento, almacenamiento, etcétera, también tienen que tener este registro cuando están haciendo todas estas actividades en Estados Unidos, ¿vale? Sin embargo, por ahí escuchamos mucho, es que yo ya tengo mi permiso de FDA, es que yo ya con tener eso, ya a mi cliente le estoy asegurando que ya cumplo. Y no, ojo, mucho ojo. El registro de instalaciones de FDA es eso, es un registro. Es decir, es como cuando vamos al SAT y sacamos nuestro RFC y nos dan nuestro numerito de RFC. Eso es el registro de FDA. El tener nuestro registro o el tener nuestro RFC ante el SAT no significa que el SAT nos está avalando que estamos cumpliendo con nuestra contabilidad, ¿cierto? Entonces, FDA es lo mismo.
no, nosotros nos gusta hacer mucho hincapié porque eh, pues luego algunas agencias, algunas empresas que dan este tipo o que hacen lo mismo que nosotros que hacemos el registro de instalaciones, pues les dan un certificado muy padrísimo, donde dice que, bueno, es muy institucional y dice que están registrados con FDA. Y luego si se fijan ahí en las letras chiquitas abajo dice, esto no certifica que se cumpla con la ley FISMA, que es la que mencionamos hace ratito y que es en la que se basa todo este tipo de regulaciones y cumplimientos, ¿ok? Entonces, oye, pues ¿por qué necesito esto? ¿Por qué no es un permiso? Primero que nada, FDA necesita saber cuál es la ubicación determinada y la fuente de un posible incidente si lo hay. Ustedes han escuchado, por ejemplo, los recalls o que tuvieron que regresar y quitar todo del mercado, por ejemplo, de México acaba de haber uno bastante importante que fue uno de fresas congeladas, también del melón mexicano, ¿sale? Entonces, FDA necesita decir, ok, ¿de dónde proviene todo esto? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una trazabilidad hacia atrás para ver en dónde fue este posible brote y contenerlo, ¿ok? Porque acuérdense, soy responsable de cuidar la salud de los consumidores en este país, ¿ok? Entonces, de, ya haciendo esta trazabilidad, entonces se puede notificar, que es la segunda razón, ¿no? Notificar rápidamente a las instalaciones que puedan verse afectadas y que paren todo para que se pueda tener una contingencia de este brote posible de salud, ¿ok? Pero ojo, mucho ojo. Punto número uno, si necesitamos, es obligatorio este registro para exportar, nos van a pedir este numerito en la aduana, pero no es un permiso. Ahorita vamos a hablar de qué es lo que nos requiere la autoridad que cumplamos para que podamos, digamos, si caemos en una revisión, pues no tener estos problemas de los que estuviéramos hablando. Pero el tener este registro no significa que estamos autorizados por FDA. ¿Quiénes necesitan este permiso? Como les dije hace ratito, fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros. Es decir, nacionales estamos hablando de allá y extranjeros estamos hablando de nosotros. Operaciones de almacenamiento igual nacionales o extranjeras y empacadores nacionales y extranjeros. Otra pregunta que nos hacen mucho, oye, yo soy un intermediario, yo soy un broker, yo no maquilo. Yo a lo mejor estoy haciendo la negociación de un producto, soy un intermediario, le estoy comprando a un productor y ellos están haciendo toda esta labor de fabricación, de la operación de envasado, de empaque, de almacenamiento. Necesito tener mi FDA. Primero que nada, si no tienen una instalación en donde se manipule el producto, no lo necesitan, aunque ustedes vayan a ser los exportadores directos. Sin embargo, hay muchos agentes aduanales que sí dicen, oye, no, yo necesito que tú me pases tu registro FDA y bueno, no lo recomendamos, pero sabemos que en la práctica se usa, ¿ok? Entonces, respondiendo a lo que a lo mejor puede ser una pregunta es, no, la FDA dice que no se necesita, ¿va? Pero algunos agentes aduanales por la operación nos lo pueden requerir. ¿Qué alimentos? ¿Qué alimentos? Oye, yo soy un productor de bebidas alcohólicas, sí, sí necesito tener mi registro de FDA. Suplementos alimenticios e ingredientes para estos suplementos también. Fórmula infantil, ni se diga porque estamos hablando de un mercado bastante vulnerable que son los bebés. Frutas y vegetales, ojo, procesados, porque si son frescos ya nos checa la USDA, ¿ok? Aunque siempre, acuérdense, están en bastante comunicación. Pescados y mariscos, que más adelante vamos a hablar un poquitito de estos productos que tienen como regulaciones especiales. Lácteos y huevos, productos agrícolas crudos, alimentos enlatados y congelados, animales comestibles vivos, perdón, productos de panadería y alimentos para animales, o sea, para mascotas, ojo, para mascotas, no alimento, digamos, para ganado o para crianza de todos estos animales. ¿Cuáles están excluidos? Sustancias en contacto con los alimentos, por ejemplo, los envases, ¿ok? Y los pesticidas, porque vamos, los regula otra institución, no quiere decir que ya vamos a pasar luego, luego, ¿ok? Dentro de este registro, a partir de hace 2 años más o menos, entraron estas dos figuras, ¿va que va? El agente FDA y el UFI number, ¿ok?
comúnmente ya conocido como el DUNS number. ¿Va que va? Cuando tenemos una instalación foránea, pues FDA, ¿qué dice? A ver, yo necesito que tu instalación foránea tengas a alguien dentro de mi país al cual yo le pueda enviar notificaciones, ¿sí? De cualquier índole, ¿va? ¿Esto qué quiere decir? Puede ser cualquier persona, cualquier, digamos, empresa también se puede, que se encuentre dentro de Estados Unidos y que funja como nuestro agente FDA. Ojo, no son responsables de nuestro producto, no son dueños de nuestro producto, ¿ok? Por ahí muchas veces nos dicen, oye, pero es que mi cliente, sí, sí puede ser tu cliente, así como puede ser tu cliente, puede ser una persona, digamos que sea tu socio comercial, puede ser un amigo, familia, etcétera. ¿Qué dice FDA? Yo necesito tener a alguien con el cual me pueda comunicar para que a su vez esta persona o esta empresa se pueda comunicar contigo para darte notificaciones. Yo no tengo injerencia en tu país, por lo tanto, ponme a un encargado dentro del mío, ¿ok? Entonces, esto es un agente FDA. Se los comento porque muchas veces tenemos como que dos opciones. Una, que esta persona funja sin ningún costo, ya sea un cliente, como les dije, un asociado, una persona cercana a nosotros de manera personal, pues que no nos cobre y que funja como esta persona, sino que, o bueno, más bien, puede haber otro que nos diga, ¿sabes qué? Pues yo sí, te presto mi nombre y funjo como tu agente FDA por X fee, ¿ok? Existen los dos escenarios, ninguno es malo, pero lo que sí les quiero hacer ver es, no necesariamente tienen que pagar por este servicio. ¿Va? Puede ser una persona, ojo, siempre y cuando esta persona esté de acuerdo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos también tienen que crear y aceptar, crear un usuario en la plataforma y aceptar ser su agente de FDA. Y al momento de estar aceptando esto, ya están ahora sí que en obligación de perder cualquier ley. Ahora, pues es una empresa mundialmente conocida por, digamos, ser un estilo de buró de crédito empresarial y financiero para todas estas empresas que estamos dentro del comercio internacional, incluso nacional dentro de nuestros países, ¿ok? Ahora, FDA dijo, ¿cómo me puedo yo asegurar de tener una base de datos homóloga para que me pueda yo comunicar, pueda revisar, pueda checar quién está involucrado en todas las empresas para la comercialización de los productos y en caso de que tenga que salvaguardar cualquier tipo de brote o problema de salud que tenga que aquí en mi país, ¿no? Por un producto que se venga del extranjero. Bueno, hace algunos años dijo, me voy a, ahora sí que hacer una alianza con esta empresa Dun & Bradstreet y por medio del número DUNS vamos a tener todo este tipo de información en una base de datos homóloga dentro de ya la base de datos que existía con todo esto. ¿Qué significa? Muchos de ustedes a lo mejor ya tienen su número DUNS. Sin embargo, esta es otra plataforma que se está haciendo para todas las transacciones internacionales, ¿ok? ¿Tenemos que tener un número DUNS? Sí, si ya tienen un número DUNS con la empresa, aparte para otras funciones, porque ya les dije que tiene que ser como, o bueno, que esta empresa es como un buró de crédito internacional, lo pueden usar. Si no, se puede sacar directamente en la plataforma que se creó, ¿sí? ¿Qué pasa? A lo mejor ya tenemos un número DUNS, pero no lo tenemos actualizado, todo ahora ya está sistematizado, ¿ok? Entonces, nuestro número DUNS tiene que tener la misma información con puntos, comas, signos de admiración, guiones, espacios que nuestro registro de FDA, ¿ok? Entonces, sí o sí tenemos que tener actualizados estos dos. Si no lo han tenido, entonces con su registro de FDA al mismo tiempo se les crea su número DUNS y entonces ya estamos homologados dentro de la base. ¿Qué cosas nos pide el número DUNS diferente a al registro de instalaciones de FDA? Recordemos que el registro de FDA es eso, registro de instalaciones. El número DUNS nos va a pedir, digamos,
por ejemplo, cuántos empleados tenemos, cuántos socios forman la empresa, quién es el encargado y no cuida dentro de la empresa, el representante legal, etcétera, etcétera. Esta es información que no ponemos en el registro, pero al tener nuestro número DUNS, automáticamente FDA puede ver quién forma parte, por ejemplo, de la empresa, cuáles son nuestras ventas, si existe un representante legal distinto al de los socios de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos son obligatorios para tener completo nuestro registro, ¿ok? Ahora sí, viene la pregunta del millón que les comentaba hace ratito. ¿Está realmente aprobado por FDA? Sí, nosotros por ahí tenemos un webinar de mitos y realidades en donde esta pregunta causa bastante, bastante nervio. Incluso tenemos clientes que después del webinar nos han hablado y nos han dicho, oye, fíjate que tengo ya un embarque con este signo en mis etiquetas, ¿no? Entonces, primero que nada, páralo, no lo cruces. ¿Por qué? Porque si te revisan, esto está prohibido, ¿ok? En más de una ocasión, para muchas empresas se ha presentado el requerimiento comercial, sí, porque algunos clientes también o prospectos en desconocimiento en Estados Unidos nos dicen, oye, ya tienes tu registro, ponle el loguito a la etiqueta, ¿ok? ¿Sí? Ponle el sello de FDA en la etiqueta. También se puede utilizar, digamos, como por desconocimiento de los productores y de los exportadores para decir, que los clientes vean que yo ya cumplo con FDA. Ojo, mucho ojo, y les ponemos esto en letras rojas. Esto está prohibido, ¿sí? Y no se lo decimos nosotros, se los dice FDA en su página. Si se fijan ahí, y aquí tenemos el link de donde lo pueden revisar en la página, FDA nos dice, yo como institución no apruebo ninguna etiqueta, ningún alimento, ningún nutrition fact, que es como que es la tabla nutrimental, ¿ok? Yo no lo apruebo, ¿ok? Y el mal uso de mi logo es una violación a una ley federal, ¿ok? Entonces, ojo, mucho ojo con que quieran utilizar este loguito que tienen aquí de FDA. Recuerden lo que les estoy mencionando. Es un registro, no es un permiso, ¿ok? Ahora bien, que sí está realmente aprobado por FDA. No todos los productos, algunos sí, ¿ok? Vamos primero con los que no aprueba. Ojo, esto no quiere decir que no los revise, esto no quiere decir que no nos van a detener en la aduana y vamos a estar sujetos a una revisión. Todos los productos son sujetos a revisión. Estoy hablando de que FDA no aprueba previamente los productos como para que nosotros podamos tener la certeza de usar ese loguito o de decirle a nuestros clientes, ya FDA me revisó y me vino a checar y todo está perfecto. No. FDA no aprueba establecimientos, es decir, los que van a registrar, que es donde se procesa, se manipula, se envasa y se almacena el alimento. No aprueba etiquetas de alimentos, ¿ok? Cualquier persona que les diga, es que un agente de FDA va a revisar tus etiquetas antes de y te las va a aprobar, tampoco existe. La FDA no aprueba cosméticos, no aprueba suplementos dietéticos o alimenticios, ¿ok? Y no aprueba afirmaciones sobre estructura, función de los suplementos y otros alimentos. Es decir, que adelgaza, que me ayuda para esto, que me ayuda para aquello, que quita tal cosa. FDA tampoco lo hace, ¿ok? Pero aquí les quiero hablar de unos productos bastante importantes que como les comentaba hace rato, no los aprueba, pero sí tiene regulaciones en específico, ¿ok? Los jugos, es decir, los jugos tienen etiquetas distintas a otros productos o a otras bebidas. Los mariscos, porque los mariscos, digamos que pueden ser un producto altamente riesgoso e inseguro, por lo tanto, ellos también tienen una regulación específica y los productos ácidos y acidificados. Y ojo, aquí les menciono estos productos porque en México hay muchos productos de este tipo. A lo mejor por aquí hay algunas empresas que quieren exportar salsas, que quieren exportar, no sé, chiles en salmuera, nopales en salmuera, etcétera, vinagre y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Estos productos, y aquí les estoy poniendo abajo en la nota quienes, digamos, están dentro de o son regulados, tienden
a ser inseguros por una bacteria que se forma dentro o bien en el ecosistema que se forma dentro de la acidificación de estos productos, ¿ok? Entonces, FDA, ¿qué dice? Cualquier alimento que no sean bebidas alcohólicas, ¿ok? Con un pH mayor a 4.6 y una actividad de agua mayor a 0.85, tienen que cumplir con esta regulación distinta. Si ustedes tienen una duda, y ojo, pregunten si son productores de salsas, exportadores de salsas, salmuera o bien tienen estos niveles arriba o superiores de 4.6 y una actividad de agua superior a 0.85, tienen que cumplir con la regulación de productos ácidos y acidificados. Esto es una parte dentro de su registro de instalaciones general, es decir, primero tienen que sacar el registro de instalaciones general del que estábamos hablando y dentro de tienen que cumplir con este registro que es por lote de producto, ¿ok? Tendríamos que hablar y tener otro webinar específico para hablar de este tipo de regulación, pero digamos que ahorita nos vamos a ir por el tema de etiquetado, que es un poquito más general, ¿no? Pero vayan y pregunten aquí a Enrique, a Miriam o Eduardo, quien produzca este tipo de alimentos y puedan salirse de estas dudas. Si no lo saben, lo primero que tienen que hacer es ir con un laboratorio de alimentos y pedir un análisis de pH y pedir un análisis de actividad o presencia de agua, ¿ok? No son nada caros, pero les recomiendo, sí, que los tengan. ¿Por qué? Digamos que son una salsa, ¿sí? Ya hicieron sus análisis y su pH es de 4 y están fuera de la actividad de agua que sea superior a 0.85. No importa. FDA los va a parar pensando que pueden estar dentro de esta regulación, pero si ustedes tienen su evidencia, con la mano en la cintura pueden llegar y pueden decir, a ver, sí, FDA, me detuviste, pero aquí está mi evidencia que no entro en esta característica, entonces literalmente nos van a dejar pasar, ¿ok? FDA, créanme, va mucho con las regulaciones, va mucho con la ley, ¿sí? No les van a hacer pasar una mala revisión si ustedes tienen toda la evidencia, ¿ok? Ya estoy viendo por ahí en el chat bastante movimiento. Entonces, ahora bien, ¿se acuerdan que les dije? FDA no es un permiso, es un registro. Sin embargo, sí tenemos que cumplir con ciertas cosas que nos van a revisar a todos los productos que son comercializados en este mercado. ¿Y Estados Unidos qué dice? Todos los productos que se vendan en este país deben de cumplir con las mismas leyes y reglamentos como si hubieran estado hechos aquí en Estados Unidos, ¿ok? No importa del país que vengan, incluso no importa si en su país no les revisan lo mismo que yo les reviso, ustedes tienen que cumplir con las mismas leyes y reglamentos del país norteamericano, ¿ok? Debe ser seguro y no contener ingredientes prohibidos. Todo el etiquetado, y por eso la importancia del webinar de hoy, todo el etiquetado y el empaque debe de ser informativo y veraz, ojo, veraz, y con la información en inglés, ¿sí? Ahorita, cuando vayamos al tema del etiquetado, vamos a hablar, oye, es que yo tengo mi etiqueta en español, ya la traduje, puedo tener la misma etiqueta en ambos idiomas, etcétera. Ahorita vamos a disipar todas esas dudas, ¿va? Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Muy bien, ok. Ya en unos 10 minutitos tendré que pasar la palabra aquí a mi socio Enrique para que hablemos del etiquetado. Y bueno, como les digo, ¿quién regula? La FISMA, el Final Rule for Preventive Controls of for Human Products, ¿sale? Ahí nos dicen, tienes que tener buenas prácticas de manufactura. En México tenemos a COFEPRIS que nos regula las buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, la NOM 050, la NOM 251, perdón, que es la de buenas prácticas de manufactura, no está 100% homologada con la de Estados Unidos. Entonces, y este también es tema de otro webinar y ya luego Ángela ahí también les puede pasar todos los temas de nuestros webinars que tenemos en YouTube para que puedan disipar todas estas dudas sobre las buenas prácticas de alimentos, suplementos y cosméticos. Bueno, ¿qué nos dice?
Tenemos que tener las instalaciones correctas, el equipo correcto, los procesos, procedimientos, bien importante esa palabra, que aseguren que el alimento no le va a hacer daño a nadie. Ojo, si alguno de ustedes ya cumple con la 251, digamos que están en un 70-80% de cumplir con la norma de Estados Unidos, pero no estamos al 100 en México, ¿ok? Entonces, si ya los revisó COFEPRIS, tampoco sirve el certificado de COFEPRIS, sirve la implementación. FDA quiere que aseguremos por medio de la implementación y por medio de evidencia que el producto no le va a hacer daño a nadie, ¿ok? Y pues bueno, también nos han preguntado, y con eso pasamos al siguiente tema. Oye, si no me viene a checar FDA, si en aduana no me pararon y nadie me revisó, pues no importa, ¿sí? O sea, no importa, no tengo que tener una certificación, no tengo que tener evidencia, ¿ok? Pero ojo, el Foreign Supplier Verification Program, ¿sí? Que es el programa de verificación de proveedores extranjeros, es por medio del cual FDA se asegura de que las instalaciones del extranjero cuenten con estas buenas prácticas de manufactura y con su Food Safety Plan, ¿ok? ¿Cómo funciona el Food Safety Verification Program? FDA dijo, a ver, las instalaciones foráneas se están registrando, pero pues me late por ahí que no están cumpliendo porque yo sigo teniendo todas estas enfermedades, sigo teniendo todas estas incidencias. Entonces, ¿cómo me aseguro? FDA obliga a los importadores por medio de este programa que verifiquen a sus proveedores extranjeros. ¿Esto qué quiere decir? A ver, tenemos un importador que hablemos que en este caso sea su cliente y que diga, a ver, FDA me está pidiendo a mí mi Food Safety Verification Program, mi FSVP. Soy importador y yo importo 10 distintos productos de México de 10 distintos proveedores. El importador tiene la tarea de verificar a los proveedores extranjeros que cuenten con su Food Safety Plan y ahí es a donde a ustedes como exportadores les van a pedir toda esta información. Trazabilidad, buenas prácticas de manufactura, si acaso por ahí tienen alguna certificación también ayuda, pero no lo es todo, ¿ok? Entonces, no nos salvamos si nada más nuestro producto ya cruzó la aduana, no nos revisaron. Puede ser que perdamos una buena oportunidad de negocio al no cumplir con estas regulaciones de FDA, porque a tu cliente, que es el importador, sí le van a pedir de ti esta información. Entonces, si se fijan, es una cadenita, ¿no? Ustedes tienen que tener la información porque su cliente, en este caso el importador, se las puede pedir porque ellos necesiten cumplir con esta regulación. Entonces, ahí no nada más va a ser que ustedes al momento de la aduana vayan a tener una revisión, sino que también ya se convierte en una ventaja o no competitiva comercial, ¿ok? Esta gráfica es bien interesante para entrar al siguiente tema, porque si ven aquí, muchas de las principales detenciones de la aduana, ¿ok? Entre México y Estados Unidos y también otros países, no es nada más México, los principales casos se presentan por temas de etiquetado y por temas de buenas prácticas, ¿ok? Por ejemplo, no declaramos colorantes, ¿ok? Usamos colorantes no permitidos, que también es un tema que vamos a hablar ahorita en el tema de etiquetado. No tienen el tamaño de letra correcto, errores en el etiquetado diversos, no nada más los del tamaño de letra, y errores en el etiquetado nutrimental, ¿ok? Entonces, ojo, mucho ojo, por favor, cumplamos antes de enviar nuestro producto. Aquí les voy a poner un ejemplo real de uno de nuestros clientes que por supuesto tenemos todo el permiso y la aprobación de nuestro cliente de presentar esto. ¿Por qué? Porque les comentaba, nuestra misión es que ustedes se preparen para que puedan exportar satisfactoriamente a Estados Unidos sus alimentos, suplementos y cosméticos, ¿va? Les quiero rápidamente platicar este caso para que puedan entender un poquito cómo es el tema de revisión de FDA y qué nos deja o no hacer, ¿va? Este cliente mandó todas estas piezas que están viendo aquí, lo detuvieron en la aduana no porque llevara algo mal, ¿ok? Lo detuvieron en este caso, por ejemplo, porque estamos hablando de que usaba colorantes y como vieron, una de las principales razones de detención es el uso o
mal uso de colorantes, entonces FDA tiene un sistemita por ahí automático que dice, los productos que tengan colorantes, páramelos todos, ¿va? Entonces, ojo si nuestro producto tiene colorantes. En este caso, tenía, ¿va? Entonces, llegó a aduana, automáticamente tocó revisión. FDA en este caso hizo un análisis y si se fijan aquí en el current status, dice detain, released, ¿sí? En este caso, FDA realizó un análisis de colorantes y la línea 4101, esa pasó solita, ¿por qué? Porque todo iba bien, pero las otras 4 líneas nos las detuvo. En el segundo recuadro, ahí dice Product Collected by FDA. ¿Esto qué quiere decir? Que FDA se lo va a llevar para revisión. Después, ¿qué salió de este análisis? ¿No? Aquí les estoy poniendo un ejemplo. Estos son documentos reales, ¿ok? De una revisión. Así es como FDA avisa. En este caso dijeron, ok, te hice un análisis de colorantes y salió que estás utilizando amarillo 6 y este no fue declarado en la etiqueta, ¿sale? Esto fue, bueno, este que les estoy poniendo es de un solo producto, pero obviamente fue el mismo caso para todos los otros 3 productos que detuvo en este caso, ¿ok? Entonces, FDA dijo, ok, el amarillo 6 no está prohibido. Si tú no lo declaraste en tu etiqueta, te voy a dar chance de que lo declares por medio de un sticker. En este caso, les estamos presentando el sticker que pegamos, ¿sí? Obviamente con los ingredientes correctos, porque acuérdense, lo que FDA quiere es que sus consumidores tengan productos seguros y que estén bien informados. Entonces FDA dijo, ok, no estás infringiendo el tema de colorantes prohibidos, pero te voy a dar chance de que reetiquetes y que vendas tu producto. Ojo aquí, la empresa pudo salir del paso, sin embargo, vean el tiempo que se tardó en hacer todo esto. Lo pararon aquí el 26 de abril, ¿ok? Y acá el FDA Line Status dice, perdón, Status Date dice, lo dejé salir el 15 de julio. Entonces, desde abril hasta julio, la empresa tuvo que gastar en almacenajes. Obviamente, FDA te va a cobrar por ir a revisar otra vez que hiciste bien el trabajo. Y pues, ¿qué pasó? También estamos quedando mal con el cliente. El cliente en este caso tuvo que ir a reetiquetar el producto, contratar personal que pudiera reetiquetar esto y hacerlo lo más rápido posible, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, obviamente después ya el cliente fue perfectamente etiquetado. En este caso, este cliente le manufacturaba a otra empresa, ¿ok? Era su marca, pero le maquilaban, digamos, le hacían su maquila en otra empresa de aquí de Guadalajara. Esta empresa maquiladora no le avisó correctamente los colorantes a este cliente y este cliente me le etiquetó el producto, ¿sí? Entonces, si se fijan, es una cadenita que tenemos que conocer perfectamente nuestro producto, aunque nosotros no lo manufacturemos. Por eso les digo que todos estamos involucrados, ¿ok? Y bueno, pues con esto ya me paso al siguiente tema que son los requisitos generales de etiquetado. Le voy a dar la palabra y le voy a dar la oportunidad a mi socio de que él comparta pantalla. Pero bueno, ya estoy viendo bastantes chats aquí y espero que les hayan respondido todas sus preguntas. Enrique, te paso la palabra y muchas gracias a todos por escucharme el día de hoy. Estamos a sus órdenes por medio de Ángel. Gracias, Pati, gracias, Ángel. Eh, a menos que Ángel tenga ahí que ya haya llegado a la secretaria y que quiera a lo mejor hacer algún comentario, si no, seguimos adelante. Si hay algún tema, Ángel, me confirma. Hola, Lucy Ramos. Me parece que todavía no, entonces, y si gustas, podemos continuar sin ningún problema, Enrique. Seguimos entonces para así que no cortar el ritmo, ¿no? Eh, dando pie y digo, dando seguimiento a lo que estaba comentando mi socia Patricia y también agradeciendo a todos ustedes su participación y su presencia. Como comentaba Patti, sí, ahí estamos en el chat muy movidos. Ahora yo me paso a la presentación y bueno, se queda Miriam y Eduardo con preguntas.
No se detengan, como decía Patti, nos encantan las presentaciones interactivas y dinámicas y ustedes son los que nutren con sus preguntas precisamente la experiencia. Así es. Del sistema de control de aduanas de parte de FDA, y ya lo veíamos entre las razones más importantes de detención, están los colorantes no declarados, el tamaño de letra, la falta de idioma, etcétera, etcétera. Lo que es muy importante dejar en claro es que casi el 50% de las razones de detención tienen que ver con etiquetado. Es decir, 1 de cada 2 productos que detienen en aduana es porque va mal etiquetado. Entonces, para nosotros y obviamente para ustedes que están involucrados en el proceso de comercialización internacional de alimentos, este es un tema muy relevante. Vamos a empezar por el principio, pero vamos a despedazar, a desglosar los conceptos básicos de un etiquetado de alimentos porque tienen sus particularidades. Entonces, hay ciertos pilares generales que nos rigen a la mayoría de los alimentos y obviamente así como en la parte del registro y en la parte de los permisos hay algunos alimentos que tienen ciertas características, en la parte de los alimentos, en la parte de etiquetado, perdón, va a pasar lo mismo. Entonces, sí vamos a hablar de reglas generales, pero les recordamos que depende mucho de cada producto. Hay particularidades que tienen que ver esencialmente con si el producto tiene un nombre o tiene un ingrediente, pero de manera general aquí vamos a cubrir los aspectos que son los más importantes, casi el 90-95% de los errores que se generan dentro de estos rubros que vamos a hablar, ¿no? Partiendo desde el principio, que es el etiquetado, es la información presentada en los productos alimenticios y resulta uno de los medios más importantes y directos para transmitir información al consumidor sobre los ingredientes, la calidad o el valor nutricional. Esto es muy importante entenderlo porque cuando hablemos de las reglas de FDA y de por qué FDA nos dice una cosa o nos pide una cosa, tiene mucho que ver con la transmisión de información al consumidor. Es decir, es parte de la actividad y de los deseos de la FDA que el consumidor tenga acceso a la información de la manera más clara y más entendible posible. Entonces, muchas de las reglas que están establecidas en la ley tienen que ver con esta lógica. Y lamentablemente, en muchas de las ocasiones, esta lógica que establece la FDA es contraria a algunos temas de mercadotecnia, algunos temas de diseño, algunos temas de espacio. Y ahí es donde empiezan los conflictos, pero en general siempre hay que tener en cuenta que el etiquetado tiene una función principal y es la de transmitir información al consumidor, ¿sí? ¿Por qué necesito una etiqueta compatible con los Estados Unidos? El etiquetado de alimentos y bebidas es revisado por la FDA en aduana y también se puede revisar al interior, pero normalmente se hace en aduana, ¿sí? Los productos importados deben de cumplir con los estándares de la FDA para poder venderse en el mercado estadounidense. Y es por eso que todas las empresas nacionales y extranjeras que tengan interacción con los productos en aduana deben de tener una etiqueta que cumpla con la normativa de FDA. ¿Dónde se debe de colocar la información del etiquetado? Bueno, dependiendo, y otra vez, esto es un tema general, ¿no? Envases hay muchos, pero vamos a pensar en el envase normal general que tiene 4 lados o que es cilíndrico, ¿sí? Hay 2 formas de etiquetar o 2 espacios para etiquetar los empaques o los envases y se conocen principalmente como panel de exhibición principal o PDP y el contrario, el panel PDP o el panel frontal es el que normalmente se conoce como panel de información. ¿Cuál es el panel principal de exhibición? Es el que el consumidor normalmente va a ver de frente cuando toma el producto. Entonces, normalmente cuando vemos un producto de frente en el anaquel, si yo agarrara ese producto con mi mano y me lo llevara para leerlo, ese es el que la FDA va a entender como panel principal de exhibición. ¿Por qué es relevante saber cuál? Y pudieran decir, bueno, pues esto es muy lógico, ¿no? El que está enfrente de mí es el panel principal. Sí, es muy lógico, pero tiene algo que es muy importante. El espacio que nosotros podemos ver visualmente cuando tomamos este producto nos va a ayudar a delimitar algunas cosas, como puede ser, por ejemplo, el tamaño del letra. Y de ahí es de donde se desprende esta recomendación. La FDA recomienda a los fabricantes de alimentos, por supuesto, o suplementos, en este caso, cosméticos, que intenten ser coherentes con respecto a la presentación de la información nutricional que colocan en la etiqueta. Tiene que ser, y aquí hay 2 palabras puntuales, visible y legible por el consumidor al momento de la compra.
Es decir, la FDA va a priorizar la información nutrimental y la información obligatoria para el consumidor sobre cualquier cosa. Si nosotros tenemos una marca, una caricatura, colores, etcétera, que hacen que mi tabla nutrimental sea más chica, entonces la FDA me va a decir, no, por ahí no es. Hablábamos de los dos espacios donde puedo poner la información. Puntualmente, y si nos vamos al texto de la ley dice que todo debería de ir aquí, en el panel principal de exhibición. La ley dice, en el panel principal de exhibición me tienes que poner todos los elementos que son identidad del producto, contenido neto, forma de uso, información nutrimental, ingrediente, responsable, país de origen. Pero si no lo quieres poner ahí, puedes irte al otro panel contiguo a la derecha, que es el de información. Entonces, en general, la ley, si la leen textualmente, en el apartado 101.9, te va a decir, en el 101.2, perdón, te va a decir todo en el panel principal de exhibición, que es, ya lo mencionábamos, lo que está expuesto de frente al consumidor. ¿Va? ¿Qué debe de venir obligatoriamente? Eso sí, todo lo demás es opcional, pero ¿qué debe de venir obligatoriamente en el PDP? Bueno, se debe colocar la identidad del producto y la cantidad del producto. Cuando hablamos de identidad del producto, vamos a hablar de cómo el consumidor convencional conoce este producto, ¿sí? Tiene que ser claro, común o descriptivo. Son las alternativas que nos va a dar la ley. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es uno? ¿Cuál es el otro? Por ejemplo, si hay un producto que tiene un nombre que no está en inglés, esto es importante, la identidad y la descripción tiene que ser en el idioma inglés, al igual que todos los elementos de la etiqueta, pero el extranjerismo es mundialmente conocido y ya se identifica el producto con ese nombre, se puede poner ese nombre. Por ejemplo, no sé, croissant, ¿no? Es un paquetito de croissants, que es una palabra francesa, pero es un producto que todo el mundo puede identificar con ese nombre y por lo tanto puede ser de esa manera. Dentro de la ley hay ciertos alimentos que tienen una característica que se llaman identidad de producto, donde la ley sí te establece puntualmente cómo debes de declararlo. Y si tú declaras un producto de esa manera, también tienes que cumplir ciertas características. Son los productos más normales o de consumo más alto que podemos encontrar. Pan en barra, café, por ahí hay otro, el chocolate, que tienen descripciones donde si tú le pones chocolate, ya la ley te va a decir qué tienes que cumplir para que seas un chocolate y la gente te considere un chocolate. Tanto el nombre como el contenido neto tienen que ir en la parte de enfrente. El contenido neto tiene que ir en las unidades de los Estados Unidos. En este caso, si son sólidos, pueden ser onzas, o si son líquidos, pueden ser onzas líquidas. Y también se agrega o se puede agregar en unidades métricas, ¿no? ¿De qué tamaño se tiene que poner? Bueno, la prominencia de los elementos están determinados por el tamaño disponible del área de etiquetado, que se calcula en pulgadas cuadradas, y el cálculo se basa en la forma del paquete o la etiqueta. Esto es algo muy importante. La ley establece un área disponible de etiquetado. Y cuando hablamos de área disponible de etiquetado, es cualquier superficie de mi producto que pueda llevar etiqueta o una marca grabada. Entonces, hay muchas personas que nos dicen, oye, pero es que no le cabe a mi etiqueta porque la parte de enfrente es muy chica. Bueno, ojo, que cuando sacamos el cálculo de pulgadas cuadradas, y ahí les estamos dando la referencia al Código Federal de Regulaciones, de donde viene esta parte, se considera toda la superficie del empaque, que sea visible. Aquí, en el caso, por ejemplo, de una botella, el fondo no cuenta, el cuello no cuenta, pero toda la parte del envase es considerada para el cálculo de los tamaños de letra que tenemos que utilizar. Ya hablábamos de la declaración de contenido neto, debe mostrar el contenido neto en el sistema métrico decimal y también en el sistema métrico de los Estados Unidos. En este caso, libras, onzas, onzas líquidas y dependiendo del tamaño, puede ser galones, pueden ser libras, pueden ser bushels, etc. ¿no? Pero en general tiene que venir establecido de esta manera. Viene en la parte frontal, en la parte de abajo, en el 30%, en el espacio del 30% inferior de la etiqueta. Eso es lo que dicta la ley, por eso siempre lo van a ver abajo, ¿no? Y aquí
tal cual lo decía, tiene que estar separada de cualquier otra información impresa en la parte de arriba, no puede llevar nada encima y tiene que ser claro. Por eso es que normalmente van a ver que el contenido neto siempre va a estar marcado en letras Arial o en bold, pero siempre es muy claro y como ya les mencionaba, siempre lo van a encontrar en la parte de arriba, ¿no? El resto de la información, ya lo mencionaba, puede venir también enfrente, pero es ya una costumbre, es muy tradicional que se establezca dentro del panel de información. El panel de información es aquel panel etiquetado inmediatamente a la derecha del panel de exhibición principal, como lo ve el consumidor de frente. Esto es lo que dice y dicta la ley. Sin embargo, estamos conscientes que en el caso de que la información normalmente no cabe, y aquí estamos poniendo un ejemplo del cereal, la mayoría de la información siempre se pone atrás. La ley también lo permite. Podemos considerar que el panel es una extensión del empaque. Por lo tanto, si yo cumplo con mi información y lo pongo en la parte de atrás, también está perfecto y ese se convierte en mi panel de información. ¿Qué debe de llevar el panel de información? ¿Qué es lo que normalmente viene en el panel de información? Esta forma parte de la información obligatoria. Ya les mencionaba, la información obligatoria tenemos identidad, contenido neto, información nutrimental, ingredientes, responsable de la distribución del producto. En nuestro caso, que somos exportadores, también vamos a hablar del país de origen, declaraciones sobre alérgenos, etc. Esta es una foto muy tradicional de un panel informativo. Ahorita mencionaba yo país de origen. El país de origen es una regulación que está considerada dentro de los lineamientos de etiquetado, pero no es una normativa de FDA. Es una normativa de la CBP, que es básicamente el que controla las aduanas, es Customs Border Patrol, pero es una ley que no está catalogada para los alimentos y por ende también la van a ver aplicada en todos los demás productos. Ahí veía que hablaban de joyería, ahí veía que hablaban de otros productos. Bueno, todos los productos que estén hechos en México tienen que decir en México cuando están establecidos para la exportación. ¿Correcto? La información del responsable, el nombre y la dirección comercial que aparece en la etiqueta pueden ser los datos del fabricante, del envasador o del distribuidor, siempre y cuando nosotros lo establezcamos y digamos, está fabricado por o hecho para o distribuido por. En este caso, las tres son válidas, las tres vienen dentro de la legislación. A veces nos han preguntado, oye, ¿pueden venir las dos cosas? Es decir, puede venir fabricado por, y está los datos de la empresa mexicana, por supuesto, y distribuido por, en caso de que yo tenga un distribuidor exclusivo en los Estados Unidos, también es válido. ¿Cuál es la intención de que exista esta parte? La institución o la empresa o la persona física que esté impresa en el producto es la que va a fungir como responsable última del producto. Esta es la relevancia. ¿Qué información debe de tener? Si los datos son del distribuidor o de Estados Unidos, tiene que tener el nombre, tiene que tener la calle, tiene que tener el código postal, la ciudad y el estado. La ley establece, porque antes así se utilizaba, dice, a menos que sea una empresa que está listada públicamente porque había registros públicos. Sin embargo, es una parte de la ley que no se ha reformado y la ley, y los agentes de FDA ya tienen un criterio de evaluación que te dice, a mí ponme la empresa completa porque necesito saber quién es el responsable. Eh, Después, en el orden hacia arriba, viene el listado de ingredientes. Los ingredientes alimentarios es cualquier sustancia que se le agrega a un alimento para lograr un efecto deseado. El término ingrediente alimentario incluye los aditivos alimentarios, que son sustancias añadidas a los alimentos para fines técnicos y o funcionales específicos durante el procesamiento, almacenamiento o envasado. Entre los aditivos más comunes que tenemos puede haber los conservadores, por supuesto, antiapelmazantes y uno muy común y más famoso que ya hablábamos, los colorantes. Los colorantes son considerados aditivos alimentarios. En el caso de los aditivos químicos, incluyendo colores o antiapelmazantes, el que sea, tenemos que establecer para qué se lo estoy poniendo. Entonces, en México es muy normal que tengamos productos con conservadores como benzoato de sodio, por ejemplo. En Estados Unidos habría que listarlo, benzoato de sodio, como conservador. Lo mismo puede pasar con un ácido cítrico para potencializar el sabor,
puede haber unas dextrinas para antiapelmazar, etcétera. Hay que listar las dos cosas. Aspectos importantes, solamente podemos usar aditivos que estén permitidos por la autoridad. Y hay dos maneras básicas de saber si está o no está permitido. Hay una lista que se llama GRAS, que quiere decir generalmente reconocido como no riesgoso, y hay una lista de ingredientes, tanto químicos como orgánicos, que te permiten el uso de esos ingredientes, y si no está tu aditivo ahí, puedes tocar base con la FDA y que te digan si lo puedes usar o no. Es un proceso bastante largo, pero ya las industrias, sobre todo las industrias grandes, caminan este proceso y eventualmente los ingredientes nuevos se van destrabando. Esto pasa porque de repente sí preguntan, hay ingredientes, hay productos que descubren aditivos y tienen que pasar por un proceso de aprobación, ¿no? Básicamente ahí arriba le poníamos que me preguntaban, sí, ¿qué pasa con, no sé, por ejemplo, qué pasa con los productos que dicen que sí están aprobados? A mí, y en muchos casos, cuando una empresa, sobre todo las grandes, tiene un ingrediente o un aditivo nuevo que pasa por esta liberación, entonces se cuelgan de esa, vamos a decir, de esa declaración de aprobación para venderlo. Y después vamos a hablar también de declaraciones tanto nutrimentales como de salud. Pero en la gran mayoría de los ingredientes que se utilizan comúnmente ya están aprobados y si ustedes tienen un ingrediente nuevo o están desarrollando un ingrediente que no sea muy común, sí hay que revisar porque lo puede tener en agua. Los ingredientes que usamos y que están aprobados en México no siempre están aprobados en los Estados Unidos. Ejemplos muy puntuales, en México usamos colorantes que en Estados Unidos no están permitidos. En México podemos utilizar, por ejemplo, hoja de stevia como endulzante. La hoja de stevia no está permitida como aditivo alimentario en los Estados Unidos. Están permitidos los extractos de estevioles, pero la hoja molida no está permitida. Entonces, ese es un ejemplo de cosas que en México podemos hacer, podemos consumir y que en Estados Unidos, pues, lo tendrían en aduana y esto puede ser un problema, ¿no? La declaración de los ingredientes tiene que hacerse en orden descendente de mayor a menor, eso es igual que en México, y debe de aparecer con prominencia y visibilidad sin oscurecer el diseño, las viñetas o con amontonamiento. No debe de haber información que estorbe. Aquí ponemos un ejemplo gráfico que también nos pasa muy común cuando ponen el código de barras, pero también pueden ser sellos de certificaciones o pueden ser elementos gráficos de marca. Y la ley establece que no debe de haber nada que nos intervenga, ¿no? Cuando se agrega un conservador aditivo, ya lo mencionamos, tenemos que poner el nombre común del conservante y la función. ¿Para qué sirve? Esto ya es una regulación que está 100% vigente, entonces si nosotros le ponemos algo con alguna función, es nuestra obligación comunicársela al consumidor para que ellos tengan claro qué es lo que estoy haciendo, ¿no? En el tema de los colorantes, ya les dijimos, es un aditivo, enumerados por su nombre específico y abreviado como FD&C rojo número 40 o rojo 40. En Estados Unidos hay colorantes que requieren certificación y colorantes que no requieren certificación. Así están divididos. Eso no quiere decir que estén o no aprobados. Es decir, solamente puedes usar colorantes aprobados y estos colorantes pueden o no requerir certificación. Esta leyenda la vemos muy comúnmente que dice FD&C, FDIC y luego el número, ¿no? Rojo 40 o amarillo 5, etc. Hay que estar pendientes de las normas. La ley, por ejemplo, acaba de cambiar en California, específicamente para el rojo 5, que es un ingrediente muy usado en los alimentos, en muchos dulces, y que a partir de, pues creo que entra en vigor fue a principios del año, ya no se puede utilizar. Esto haciendo alusión a la independencia de los estados para hacer sus regulaciones, y esto no quiere decir que no cumpla con FDA. Hasta el día de hoy puedes cumplir en otros estados con esta normativa de FDA, cruzar con ese colorante, pero no lo puedes vender en California. Esto va a pasar en muchas ocasiones, sobre todo en California, pero no es obligación únicamente de este estado, ¿no? California tiene particularidades de leyes y de ingredientes químicos que te obligan a poner una leyenda o simple y sencillamente están prohibidos.
Regresando al tema de los colorantes, cuando son colorantes que se consideran artificiales o químicamente compuestos, tienen que estar aprobados, tienen que llevar un certificado desde su compra, porque solamente la FDA les autoriza la producción a ciertas empresas. Este es uno de los ejemplos de productos que sí están aprobados, el colorante está aprobado y la producción por lote está aprobada. Entonces, cuando yo compro un colorante certificado, me emiten un certificado de cumplimiento y luego están los colorantes que no necesitan certificado, entre los más comunes el caramelo o si usamos, por ejemplo, jugo de betabel, etcétera, etcétera. Cualquier alimento aditivo permitido se puede usar como colorante si esa es mi intención y así lo puedo declarar dentro de los ingredientes. Es decir, yo pudiera poner ralladura de limón, que no es por sí mismo un colorante, pero si en un producto específico, en un chocolate, yo le puse ralladura de limón solamente para que agarrara una tonalidad, yo puedo declararlo dentro de mis ingredientes como tal y decir ralladura de limón como colorante natural, ¿no? Esto es para entender. Ojo con los colorantes. En México usamos colorantes que no están permitidos en los Estados Unidos y ya les comentábamos la razón número 1 de detención en aduana para los Estados Unidos, sobre todo de productos alimenticios que vienen de México, son el mal uso de colorantes, ¿sí? Aquí ponemos un ejemplo de cómo se están declarando. El sabor también se declara como artificial flavor, en este caso artificial color, que es un aditivo de color. Esta es una presentación que ya teníamos armada, pero por ejemplo los Jolly Rancher es uno de los productos que se van a enfrentar un poquito a los problemas junto con algunos Skittles y unos M&M's que tenían el colorante para California, ¿no? Ojo con los colorantes, como ya les comentaba, que sean certificados porque es muy común que esto suceda. Ejemplo solamente de colorante natural, aquí dice extracto de paprika, color, ya les comentaba, puede ser utilizado como color, pero también podría ser colorado como ingrediente, digo, declarado como ingrediente, eso depende de la fórmula, del producto, básicamente depende de ustedes. Bueno, esta es una ley que está pegada a la FDA, pero no está emitida puntualmente por la FDA. Es un acta de protección del consumidor para los alérgenos alimenticios. Se declaran invariablemente después de los ingredientes. Ahorita vamos a enseñar cómo. Hubo una adecuación a principios del año pasado, se agregó ya de manera, o entró más bien en vigor, ya tenía 2 años que se había agregado, pero entró en vigor el sésamo como un alérgeno oficial para la declaración de ingredientes. Estos son los 9 alérgenos mayores que reconoce la FDA como obligatorios para los etiquetados. No quiere decir que son los únicos. Lo único que quiere decir y que es la manera en la que la FDA establece estos alérgenos es que más del 90% de las reacciones alérgicas de alimentos vienen derivados de estos ingredientes. Leche, huevo, pescado, mariscos, nueces de árbol, cacahuates, trigo, bueno, no es trigo, puntualmente es el gluten, eh, la soya y ahora, como ya les comentaba, el nuevo que se agrega a la familia, el sésamo. ¿Son los únicos? No, no son los únicos. Hay legislaciones que son más amplias en este sentido. Europa maneja 11 alérgenos, por ejemplo, y aún así tú eres libre de declarar, ¿no? Hoy trabajamos con una etiqueta de un producto de miel, por ejemplo, que menciona en su etiqueta que la miel a veces genera reacciones alérgicas y bueno, que si te genera una reacción alérgica, dejes de consumir el producto. Lo mismo pasa con el plátano, con el durazno, que pudieran venir como en un segundo nivel, ¿no? Dato curioso que también hoy estamos platicando de ello, el coco. El coco es considerado para la FDA una nuez de árbol, por lo tanto, si tengo o manejo coco, tengo que declararlo como alérgeno. ¿Cómo debo de declarar el alérgeno? Tiene que venir abajo los ingredientes, tiene que venir en negritas. Tiene que decir, incluye soya, incluye gluten, dependiendo de cuál sea el alérgeno que estoy utilizando. Y hacia arriba la parte que probablemente es la parte más compleja o la parte que más problemas causa en la estructura y también porque parte obviamente de un estudio analítico de laboratorio, es el etiquetado de información nutricional. La Ley de Educación y Etiquetado Nutricional exige que la mayoría de los alimentos lleven un etiquetado nutricional y exige que las etiquetas de los alimentos contengan declaraciones sobre el contenido de nutrientes y ciertos mensajes de salud para cumplir con requisitos
específicos. Dice la mayoría de los alimentos. ¿Por qué habla de la mayoría de los alimentos? Bueno, cuando eres un producto que solamente tiene un ingrediente, no es requerido. Ejemplos de productos que no tienen información nutrimental o pueden tenerla, pero no están obligados a tenerla. El café soluble en polvo, el grano de café, las especias, la pimienta, o básicamente todas las especias que tienen un ingrediente no están requeridas, etcétera. Las frutas y verduras frescas no están obligadas tampoco a declararlo, pueden hacerlo, pero no hay una obligación. ¿Qué se tiene que declarar? Bueno, de entrada, la ley cambió, era una plática muy común, ya tiene muchos años que cambió el diseño. Los principales cambios son que es más notorio el valor calórico, por supuesto, el tema de la porción se adecuó al consumo del mercado estadounidense, se hizo negrita, se hizo más grande, se agregaron azúcares añadidos, se agregó vitamina D y potasio, se cambió. Antes había un listado de vitamina A y vitamina C. La FDA determinó que ya eran unas vitaminas que no tenían tanta relevancia y que eran muy fáciles de obtener y de conseguir, y que a contraparte el potasio y la vitamina D eran elementos que no se estaban consumiendo lo suficiente, y por eso se cambió la estructura de la tabla nutrimental. Ahora tenemos un tema que está en discusión en la ley que se llama reducción de sodio. Es probable que vengan cambios en el etiquetado para los Estados Unidos referente a dos cosas. El primero que está en la mesa ya en negociaciones es algo muy similar a lo que tiene México con la 051, que son los octágonos. Probablemente no sean de esas dimensiones ni de esa estructura, pero ya estamos hablando de una declaratoria de exceso de o de contenido D. Es muy probable que la primera que se agregue sea el tema del sodio, porque es un tema que tiene buen rato dentro de la legislación de los Estados Unidos. ¿Qué se declara? Calorías, grasa total, grasa saturada, grasas trans, colesterol, sodio, carbohidratos, fibra dietética, azúcares totales, azúcares añadidos, proteína, vitamina D, calcio en miligramos, hierro y potasio. Se pueden declarar nutrimentos, vitaminas o minerales adicionales y su cantidad cuantitativa en peso. Es decir, esto es obligatorio, pero no es limitativo. Si yo tengo más y tengo la información, la puedo listar y la puedo poner. Así que si tenemos más minerales o tenemos más vitaminas, no hay problema, los podemos poner. Hay alimentos que se venden con esta característica y bueno, es posible hacerlo de esta manera. Muchas veces nos preguntan si la tabla y la información nutrimental que tenemos en México sirve. Y bueno, solamente para hacer la comparativa, esta es el extracto de la ley de la NOM 051 que nos pide. Si se dan cuenta, tenemos elementos que son comunes, el contenido energético. De hecho, en México hay una declaración por kilojoules. En Estados Unidos no es necesario poner los kilojoules. Y todos los que conocemos como micronutrientes, la vitamina D, el potasio, etcétera, nosotros no los tenemos obligatorios dentro de la ley. Por lo tanto, normalmente las tablas nutrimentales mexicanas no cumplen con toda la información que nos pide la FDA, y ahí es de repente donde empezamos a tener estos problemas, ¿no? Eh, los suplementos es algo que está regulado dentro de la misma estructura de la ley. De hecho es el mismo apartado, es el 101 del Código Federal de Regulaciones, solo que alimentos es el punto 9, suplementos es el punto 36, y hay muchas cosas que se manejan de manera concordante, pero bueno, aquí ponemos una al lado de la otra solamente para establecer cuáles son las diferencias. Cuando la ley cambia para alimentos y hacemos este tema de calorías más grande y más llamativo, lo mismo con las líneas, etcétera, la ley de suplementos no cambia y por eso ahora ya se ven diferentes. No hay, por lo menos hasta ahorita, un tema de que haya una reforma o vaya a venir una reforma de la estructura de la tabla nutrimental para suplementos. Entonces es muy probable que se vaya a quedar de esta manera. ¿Cuál es la principal diferencia? Que los suplementos alimenticios se venden con una función. Es decir, estamos muy acostumbrados a que aquí están muy pegados, pueden ser barritas o pueden ser elementos que consumamos de manera convencional, pero su objetivo primordial es agregar algo a la dieta, es decir, suplementar la dieta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir la tabla? ¿Qué es lo que te estoy agregando? ¿Qué es lo que te estoy vendiendo? Si te vendo un suplemento vitamínico, entonces te estoy dando más vitaminas. Si te vendo un suplemento de calcio, entonces te estoy dando más calcio.
¿Qué es lo que refleja la tabla? Exactamente eso. ¿Qué es lo que te estoy vendiendo? Y después vendrán los ingredientes que normalmente son para constituir el producto, se declaran en la parte de abajo como otros ingredientes. ¿Sí? ¿Qué cambia? Bueno, uno se conoce como suplemento, como datos del suplemento y el otro como datos nutricionales. En el caso de México se tienen que declarar tanto los suplementos como los alimentos se tienen que declarar ya por 100 gramos a partir de la modificación de la 051. En el caso de los Estados Unidos, se declaran por porción y lo que es relevante para ellos es cuánto te aporta del consumo diario, ¿sí? Ellos tienen un estudio donde se basan, dependiendo de la edad, normalmente el que se usa de manera genérica, excepto que el producto vaya dirigido para niños o específicamente para mujeres, etcétera, es para personas mayores a 4 años, así es como está catalogado, y nos da este valor de porcentaje diario. Tenemos porcentajes diarios para macros, que es decir, grasa, colesterol, sodio, y tenemos porcentajes diarios para micros, que son vitaminas y minerales. En el caso del suplemento se ve de manera más clara que la cantidad aporta de cierta manera. Dato curioso que no viene listado, hay una recomendación, pero no es obligatoria. La proteína no tiene un porcentaje de consumo diario, ¿sí? En el caso de los azúcares, no tenemos un porcentaje de consumo diario porque no son necesarios como tales. Hay gente que puede argumentar lo contrario, pero lo que es necesario como tal de consumo son los carbohidratos. Los azúcares son solamente una fuente de, por lo tanto no estás obligado a que lo que consumas sea azúcares, y luego viene un porcentaje de azúcares añadidos, pero ese no es un porcentaje que esté basado en una recomendación, sino en un tope. Es decir, no deberías de consumir más de estos azúcares añadidos y por eso es que ahí sí ven un porcentaje y en proteína no, y en azúcares totales tampoco. Eh, ¿Cuál es la que tengo que usar? Hay un montón de empaques, hay un montón de tablas. Siempre hay que buscar la tabla que se adecue al empaque, pero que cumpla la ley. Esta es la tabla más normal, se le conoce como formato vertical y se utiliza en productos que tienen más de 40 pulgadas cuadradas. Debajo de 40 pulgadas y arriba de 12, utilizamos o es posible utilizar este formato que se conoce como tabular. Y si el empaque se va haciendo más chiquito, tenemos alternativas, que es el formato lineal. Son muy puntuales con el tamaño de letras. Si se fijan, las calorías siguen siendo más grandes que lo demás. El título sigue siendo negritas, etcétera. Y bueno, si de plano no cabe y es un micro envase o es un micro empaque que tiene menos de 6 pulgadas cuadradas, entonces nos permite la ley poner un número donde puede hablar las personas. Puede ser un número, puede ser también, ya estamos trabajando en el tema de un enlace donde la gente pueda hablar y referenciar la información nutrimental. Pero sí tiene que ser menos de 6 pulgadas cuadradas y además no tiene que haber forma de poderlo etiquetar. Es decir, se pudiera pegar una etiqueta externa, pero está permitido. Que sepan que si su empaque es demasiado chiquito, aún así tenemos obligación. Dentro de estas estructuras hay otras cosas que pueden pasar. Por ejemplo, la roja que tenemos ahí es una tabla que parte de la tabla dual que tiene 2 columnas. En este caso tiene 3 columnas. Este también es un ejemplo real de un cliente que tiene un pack que tiene 3 salsas y las 3 salsas vienen dentro del mismo paquete. Entonces la ley te dice, bueno, si las vas a vender como paquete, me tienes que informar qué tiene cada producto y por lo tanto haces el despliegue informativo de cada uno de los productos. Cuando tenemos un producto que tiene suficiente espacio o que a lo mejor no tiene suficiente espacio, pero al menos 8 de los nutrientes relevantes se encuentran presentes en cantidades irrelevantes, es decir, casi cero. No es cero, pero la ley establece cantidades irrelevantes y nos dice que es una cantidad irrelevante. Pero vamos a decir que de los valores que yo tengo, excepto los que están aquí en negritas, que son las calorías, las grasas, sodio, carbohidratos, de estos valores, 8 valores representan cero o prácticamente nada. La ley me permite poner esto que se conoce como formato simplificado. Es decir, es un producto que no aporta mucho, entonces no necesitas ocupar tanto espacio,
pero me tienes que decir con la leyenda de abajo que dice no es una fuente significante de, y todos los valores que yo haya omitido de la lista tienen que venir allá abajo. En el caso del ejemplo, ahí dice no es una fuente significante de grasas, colesterol, vitamina D, azúcares, etcétera, porque todo me estaba dando cero. ¿Sí? Afirmaciones o declaraciones. Otra de las cosas que se utilizan mucho en las etiquetas. El producto es alto en o bajo en, ¿no? Tiene, contiene, etcétera. La regla principal para esto y para cualquier declaración, sea nutrimental, sea de beneficios, etcétera, tiene que ser verídica y justificable. Esa sería la primera de las reglas. Si estamos y tenemos los elementos para establecer que mi producto tiene vitamina A, por ejemplo, o que es alto en hierro, eso es lo primero, porque si yo hago una declaración y no tengo cómo respaldarlo, la ley me puede, la aduana o FDA me puede pedir la información para comprobar que estoy haciendo estas declaraciones y si no las tengo me puedo meter en un problema. Hay unos elementos que no son tan relevantes, por ejemplo, eh, este ejemplo que viene aquí que dice sugar free, básicamente es no tengo azúcar, pero aún así la ley te establece qué puedes poner y en cómo te puedes mover. Por ejemplo, de las cosas que más pudieran sorprender, aunque suena raro, es que cuando algo es free, no necesariamente su valor es cero, es un valor insignificante para el contenido, pero eso no significa que sea cero. Entonces, aunque este diga sugar free, puede que tenga punto algo. De ahí ya nos pasamos a abajo en y dependiendo de cuál sea la declaración, tenemos que hacer referencia de si tengo más o si tengo menos. Esto es cuando hablamos de declaraciones nutrimentales. Cuando hablamos de declaraciones saludables, por ejemplo, que el calcio es bueno para los huesos, bueno, lo que dice la ley es, tú no puedes hacer declaraciones relacionadas con la cura de enfermedades o con afectaciones o modificaciones al cuerpo humano, porque entonces ya no te considero alimento, ¿sí? Excepto este listado. Y la FDA te da como 8 o 10 opciones que son estudios que ya están comprobados al 100% y que tú puedes utilizar y decir, y por eso ponía el ejemplo del calcio, por ejemplo, el calcio es uno de ellos donde dice el calcio es auxiliar en la prevención de la osteoporosis. Solamente esos 8 o 10 leyendas que ya están preaprobadas por la FDA lo puedes utilizar de esa manera. Si no está así, no puedes utilizarlo. Las reglas, como les digo, son generales, pero ustedes pueden tocar base con nosotros o tocar base con la ley en cuanto a si quieren hacer una declaración que sea más o menos light, inclusive en México, por ejemplo, otra de las cosas que es así como dato curioso es cuando tú tienes un producto light, no quiere decir ni siquiera que sea bajo en calorías, quiere decir que tiene menos calorías que la versión original. Eso es lo que establece la ley. Entonces, puede ser un producto que aún así tenga un contenido calórico, solamente tiene menos que la versión original. Entonces, ojo de repente con lo que estamos poniendo o lo que estamos leyendo. De las declaraciones saludables que les comentaba, este es un ejemplo que utilizamos mucho y es un ejemplo de una declaración que está preaprobada por la FDA. En el caso de este anuncio, que es un anuncio de un cereal, habla del legal para reducir el colesterol y por supuesto esto tiene un impacto en las enfermedades del corazón. Es por eso, y de hecho esto todavía lo siguen haciendo, es una marca de cereales muy famosa y lo que es esta marca de cereales y la marca de avena, que también es muy famosa, tienden a utilizar esta declaración saludable porque está preaprobada por la FDA. ¿Okay? Fuera de esto, no podemos decir que curamos, no podemos decir que tratamos ninguna enfermedad, que modificamos el cuerpo, etcétera, etcétera. Ya lo mencionaba Patty, en México se usa mucho, en México también está prohibido, lo que pasa es que a veces el alcance de la FDA es distinto al de COFEPRIS, pero si tenemos una afectación al cuerpo o a alguna enfermedad, eso está prohibido. Entonces, para que ni se arriesgue. ¿Cuál es el problema de repente cuando la gente dice, lo voy a hacer y no pasa nada? Bueno, algo que es muy, muy, muy importante en Estados Unidos es,
Si en Estados Unidos tienes un producto como estos que están aquí en las fotos y te dicen que bajas grasa, que curas el cáncer, que ayudas a la caída del cabello, etcétera, etcétera, la FDA es muy puntual y te dice, ah, ¿tú curas una enfermedad? Ah, bueno, entonces para mí tú eres medicamento. En este caso, droga, porque sí está calificada ya, ¿no? Pero para mí eres una droga médica y como eres una droga médica, entonces, pues me tienes que comprobar tus buenas prácticas de manufactura a nivel de alimentos, el cumplimiento de la monografía, los estudios médicos para decir que estás previniendo el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, te puedes hacer acreedor a muchas cosas, entre ellas a multas y si no hay un compliance o no contestas o no retiras el producto del mercado, pueden inclusive entrar en un tema de daños a la salud pública o de fraude. Por lo tanto, en Estados Unidos es un tema muy relevante. Algo que hace la FDA y que no hace tanto México es que la FDA revisa redes sociales, comunicados, publicidad y página web. Entonces, si tu etiqueta no dice nada, pero luego tu página dice que ese producto cura el cáncer, cura hernias, la FDA te va a hacer llegar una notificación y te va a decir, en tu sitio web dices esto, 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 por lo tanto, yo te considero medicamento, entonces mucho ojo con las declaraciones, tanto nutricionales como de propiedades, como de salud. Eh, Alimentos orgánicos, solamente porque está muy de moda, es un mercado súper importante, de hecho acaba de cambiar la ley, pero bueno, los alimentos representados como orgánicos deben de cumplir con los requisitos de las regulaciones de la USDA, del Programa Nacional Orgánico, NOP, y los productos en Estados Unidos pueden ser etiquetados como 100% orgánico, orgánico, o en la parte de atrás como elaborado con ingredientes orgánicos. Son los 3 niveles de etiquetado orgánico que maneja la USDA. Lo ponemos en esta presentación porque forma parte de la etiqueta, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con esta parte? Esto es una certificación que emite el gobierno y para que puedas usar esta certificación que emite el gobierno, tienes que cumplir ciertas reglas, tanto de producción como de registro, como de etiquetado. Entonces, no es viable y aparte es ilegal que tú etiquetes un producto como orgánico si no lo es. Es literal una violación a la ley. Hay 2 maneras de hacerlo. Una es este logotipo, que es el uso del logotipo y hay una ley que lo establece. La otra es que uses la palabra. Es decir, aunque tú no uses el producto, digo el logotipo de la USDA, Organic, si tú dices café orgánico, y no estás certificado y no cumples con la normativa del NOP o del Programa Nacional de Orgánicos, es ilegal. Eh, eh, Antes era mucho más flexible. A partir de mañana, pasado mañana, el 29 de marzo, entra en vigor la nueva ley de productos orgánicos en los Estados Unidos y cuando pase para importación un producto orgánico, tiene que venir acompañado de algo que se llama certificado de transacción, que básicamente lo emite tu casa certificadora para validar que sí eres un producto que cumple con la ley orgánica de Estados Unidos. Entonces, esto se hizo porque había mucho fraude y porque no se estaba utilizando. Eh, la pregunta más común que nos hacen es, ¿puedo tener una misma etiqueta para ambos países? Y la respuesta es esta. Eso no está prohibido, pero no es recomendable. A partir de los cambios de normativa, tanto de un país como del otro, los cambios que hizo la FDA con su formato y la última modificación de la 051, hace que una ley se contraponga con otra y hace incompatible el uso de una sola etiqueta. Algunas diferencias en las que ponemos es que México tiene porciones de 100 gramos y la FDA tiene porción por serving size. Los nutrientes son distintos, los formatos son distintos por el espacio y los requisitos que se ponen. Dentro de la ley de los Estados Unidos hay una implicación que dice que cuando hay una información en el lenguaje foráneo, todo tiene que venir al inglés. Entonces, si yo pongo la tabla en español, toda la etiqueta tengo que tenerla en los 2 idiomas. Los sellos que aquí son obligatorios no aplican en Estados Unidos, por lo tanto es un elemento gráfico que no puede incluirse de esa manera. Las unidades de contenido son distintas, pero hay otras que complican mucho esta parte, entonces lamentablemente ya no es algo que sea muy viable de utilizar. Eh, Aquí hacemos un ejemplo solamente de cómo se vería un esfuerzo de regularizar un producto con ambas normativas. Para empezar, la superficie tiene que ser enorme
porque el espacio que necesitamos para tenerlo en inglés y en español y todo, cumpliendo con las dos estructuras, es muy grande. La tabla de Estados Unidos no puedes variar los tamaños y tiene que venir los dos idiomas, los contenidos. Aquí inclusive se hace una traducción de los sellos porque eso es lo que establece la ley de Estados Unidos. Sin embargo, en México este icono no existe, es decir, los sellos que establece Secretaría de Salud no están hechos en inglés. Entonces, es básicamente un Frankenstein de etiquetado, pero es importante tener un ejemplo visual. Hay la diapositiva anterior. Me imagino que es esa, no sé cuál piden. Espero que sea esa la que estaban pidiendo. Por ahí había una pregunta si se necesita alguna certificación para utilizar vegano. Bueno, existen certificaciones para producto vegano, no es una obligación, son cosas distintas. La ley no te va a obligar a que cuentes con una certificación de que eres vegano, pero hay instituciones privadas que se encargan de dar su aval para asegurarle al consumidor que tu producto es vegano. Entonces, en ese caso, puedes o no usarlo, no es una obligación. ¿Qué sí es una obligación? Lo que ya decíamos, todas las declaraciones tienen que ser verídicas y justificables. Es decir, si yo le pongo que soy vegano, tengo que ser vegano. Porque si no soy, es decir, le pongo que soy vegano, resulta que yo en vez de utilizar grasa vegetal uso grasa animal, entonces yo estoy haciendo una adulteración de producto. Y así es como la FDA va a catalogar esa situación, tengas o no tengas certificación. La respuesta es, no es obligatoria, puede ser preferente, sí, si tu mercado o tu producto está establecido para llegar a un mercado vegano. Hay certificaciones que ya son muy reconocidas. Creo que en este caso puntual la de Vegan, que es una D con una hojita, es muy reconocida en Estados Unidos, ¿no? Ya me comentaron que sí era esta. Les recuerdo, es estos, entre otros. La normativa de Estados Unidos es extensa, pero es muy puntual y hay otras incompatibilidades dentro de la estructura de la etiqueta que no nos ayudan a que cumplan. La otra parte también es, imagínense esto, pero aparte tendríamos que ponerle gráficos, tendríamos que ponerle mercadotecnia, tendríamos que ponerle la descripción, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente es un ejemplo de lo que hacemos acá. Por mi parte es todo. Me quise apegar a los tiempos. Recorrimos la mayor cantidad de temas posibles de etiquetado. Como les comentaba, es una barridita, cada producto tiene sus particularidades, el chat sigue abierto, nosotros seguimos abiertos, Ángel también está siempre ahí pendiente de todos ustedes, es parte de la excelente labor que siempre realiza, y bueno, ahí están también sus datos, precisamente como la parte de vinculación, el nombre de Patricia y mío y del equipo, mi equipo ahí, Eduardo y Miriam, que están con nosotros también contestando. Y obviamente agradecerle a Ángel, agradecerle al personal de la Secretaría de Desarrollo de Quintana Roo, pero sobre todo agradecerle a todos ustedes que nos acompañaron. Le paso la palabra a Ángel, como siempre, agradecido, y estamos abiertos en el chat también por si hay dudas. Normalmente ya en este punto ya pusieron todas las dudas ahí en el chat, pero bueno, aquí estamos abiertos y muchas gracias. Perfecto, Enrique. Pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto poder compartir ese tipo de webinar con ustedes. La realidad es de que en el tiempo que hemos trabajado el tema del sector de alimentos, pues es un tema fundamental poder asesorar a las empresas, poderlas dirigir en este camino de la exportación y qué mejor que de la mano de ustedes que tienen una expertise y una amplia experiencia en toda esta parte de alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, como bien lo mencionas, pues bueno, Comcesur, a través de la colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo, seguramente estaremos trabajando en poder abundar un poco más en este tipo de temas, en poder tener capacitaciones un poco más profundas en todo esto. Y bueno, respondiendo alguna de las preguntas que estaban haciendo por aquí, por la caja de preguntas, sí compartiremos la presentación, les compartiremos también igual la grabación de la reunión por si tienen alguna duda o quieren recapitular algo que les haya causado interés. De igual forma, si alguien tiene el interés de poder contactar a Angar,
pues bueno, pueden hacérnoslo saber al correo electrónico que está en la presentación o por WhatsApp al número que también igual se encuentra, y con gusto los ponemos en contacto con ustedes para que puedan dar seguimiento pues a todas las solicitudes que tienen, ¿no? Por otra parte, también igual agradecer mucho a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo por habernos permitido realizar esta convocatoria debido al interés de las empresas del Estado en el interés de poder llevar sus productos hacia otros mercados. Y pues bueno, ya para ir cerrando esta parte, no sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera levantar la mano para poder realizarla, pues con mucho gusto podemos todavía responderle. Bien, bueno, tenemos todavía algún par de minutos por si alguien tiene alguna duda en específico. Como bien lo comenta Enrique, me parece que estuvieron haciendo muchas preguntas en el chat, pero si alguien quiere participar, puede levantar la mano todavía en estos minutos para que podamos darle respuesta. Sí, mira, Ángel, ahí hicieron una pregunta que es algo muy importante, el tema de cosméticos. Para cosméticos también acaba de cambiar la ley. Ya se estableció un registro, antes no existía, es un registro de instalaciones para manufactureros cosméticos. Se registra la instalación y se registra el producto. Se registra el producto con su listado de ingredientes por cada producto y entraba en vigor ahorita en febrero de este año. Se hizo una extensión hasta finales de junio, pero a menos que la autoridad haga otra extensión o diga algo contrario, a partir de creo que el 1 de julio de este año, si no tienes registro, se llama MOCRA, la ley MOCRA, si no tienes registro MOCRA de instalaciones y de producto, no vas a poder hacer la exportación de cosméticos. Entonces, también los que están ahí que tienen cosméticos se puedan acercar con Ángel. Preguntaban en tema de los ingredientes. En el caso específico, bueno, también los alimentos, pero en el caso específico de los cosméticos, la ley dice que el manufacturero es el responsable de garantizar la seguridad de los ingredientes. ¿Cómo se garantiza la seguridad de los ingredientes? Cuando es un ingrediente muy común, hay muchas bases de datos también de ingredientes cosméticos que ya están considerados como seguros o que te establecen las concentraciones en las que puedes utilizar. Entonces, no hay así como un buscador donde diga, este ingrediente ya. Para los temas de cosméticos, el que nos ayuda mucho para determinar si cumplen o no cumplen es la Unión Europea. Creo que tiene, eh, la Unión Europea tiene que establecer los elementos mejor que en Estados Unidos, entonces nos presenta una base de datos internacional de ingredientes con con las problemáticas. Solamente tomar en cuenta que Europa es más exigente que Estados Unidos, es decir, hay algunos ingredientes que Europa te va a decir que no y Estados Unidos sí los va a permitir, el mismo caso que pasa con los alimentos entre México y Estados Unidos. Hay una mención ahí sobre si la instalación es de ventas superiores a $1 millón al año. No es $1 millón al año, creo que es $1 millón en los acumulables en los últimos 3 años. Según estableció Mocra, igual está publicado, si se pone en contacto le podemos aclarar el volumen, pero sí se acumula. Es decir, no tiene que ser 1 millón anual. Si yo vendí 500 este año, 700 el que sigue, se me va acabando el espacio, ¿no? También esto pasa para los registros de alimentos y para el FSBP que nos mencionaba Patti, que es el registro de el control de proveedores foráneos. También hay un programa que se llama Pequeños Importadores y funciona más o menos igual. Hay un monto que establece la ley que se va acumulando por año. Es algo así como el reciclo en el tema fiscal en México. Una vez que se te acaba ese monto, ya tienes que cumplir la normativa al 100%. En el caso de Mocra, también va a cambiar la normativa de buenas prácticas. No se ha publicado todavía, entonces no estamos seguros cuál va a ser la dirección. Se habla mucho de que va a ser apegada al ISO de los cosméticos y que también va a incluir un apartado de pequeñas empresas o de empresas familiares, que es como estaba determinado. Entonces, depende mucho de la operación, ¿no?
Es probable, esto se hizo también con alimentos, es probable que avance y eventualmente todos tengan que cumplir, ¿no? Los cambios se dan a través de los años. De las personas que ya hicieron la exportación a Europa, es muy probable que si la exportación de cosméticos la hicieron a Europa, no tengan problema en términos de ingredientes, porque sí, Europa tiende a ser más exigente. Aún así, yo le daría una revisada dentro de las instituciones que tiene Estados Unidos o las instituciones internacionales y lo que ya comentaba ahí Ofelia, ¿no? El volumen que van a necesitar para el volumen de ventas, para saber si van a necesitar el registro MOCRA a partir de junio y bueno, revisar cuando salgan publicadas, todavía no están publicadas, cuando salgan le haremos llegar a Ángel la información de la publicación de buenas prácticas de manufactura en cosméticos que publique la FDA. Perfecto, Enrique. Pues bueno, agradecer el tiempo de cada uno de ustedes para poder atender este webinar. Esperamos que la información sea valiosa para cada uno de ustedes. Y pues bueno, continuamos en contacto. El día de mañana les estamos enviando la presentación y la grabación de esta reunión para que puedan tenerlo también igual presente. Y en el caso de alguien preguntaba que si con la fracción arancelaria podríamos decirles qué requieren. Igual si gustan enviarnos un mensaje, ya sea por correo electrónico o al WhatsApp que está en la última presentación, con gusto revisamos y los podemos asesorar en la cuestión de lo que hace falta con sus productos de manera independiente. Entonces, agradecer a cada uno de ustedes, esperemos que sea de utilidad. Y pues bueno, Enrique, como siempre, agradecerte a ti y a todo el equipo de Hangar por toda la atención, por estar presente y estar al pendiente de todas las preguntas. Y pues bueno, pues también igual agradecer a todas las personas que se conectaron. Veo que tuvimos empresas de Aguascalientes, algunas de Tijuana, tuvimos empresas de Quintana Roo. Entonces, pues esperemos que esto sea de valor para todos ustedes. Agradezco mucho pues el tiempo, la espera y seguro que estamos en contacto nuevamente. Muchas Gracias, gracias. Ángel, quedamos a la orden. Gracias, Enrique. Un gusto. Igualmente, Gracias. gracias a todos. Excelente noche a todos. Gracias.